Ahora, jóvenes, vamos a avanzar el tema referente a las lesiones de las vías urinarias. Ustedes saben que los riñones prácticamente son los órganos aparentemente mejor protegidos de la economía, ¿no es cierto? Porque están protegidos por la parrilla costal y se encuentran en el retroperitoneo, y en el retroperitoneo aparentemente difícilmente podría lesionarse, pero sí existen lesiones del riñón frecuentemente, lo mismo que de la vejiga, más aún de los genitales. Peor aún, jóvenes, hoy en día que existe en Santa Cruz tanta motocicleta. Entonces, es uno de los factores que hay que tomarlo en cuenta para que aparezca y aumente la estadística de este tipo de lesiones. Fíjense, son un 10% de las lesiones en las salas de urgencia, ¿no es cierto? Y el riñón es el órgano más afectado. ¿Por qué? Si nosotros saltamos de una altura, aparentemente caemos de pie, pero el dolor siempre repercute hacia arriba, ¿no es cierto? Un golpe a ver, usted que está charlando, riendo tanto, exactamente, párese. ¿Quién nos puede del cáncer de próstata? Háblenos del cáncer de próstata, que es un tema ya avanzado. No le escuché. ¿Sabes qué? A ver, vamos a resumir. Mientras yo quiero hablar acá y mientras les pido que ya hablaron, se cansaron, usted sigue conversando, sigue charlando, como si nada ocurriera, como si... Fíjense, existen las exploraciones especiales. Cuando llega un paciente traumatizado a emergencia, lo primero que hacemos es, llega un accidentado, ¿qué es lo que se hace? Lo primero en la emergencia, ¿qué hace? La toma de los signos vitales, ¿no es cierto? Signos vitales, porque tenemos órganos huecos, tenemos órganos macizos, y cuando sangra un órgano macizo, por supuesto que es notorio y llama la atención, la taquicardia, la palidez, la hipotensión, la poliria, ¿no es cierto? Si el cuadro se está agravando. Entonces la presión arterial, vamos a tomar la presión arterial y comenzamos nosotros, está estable, entonces auscultamos pulmones, la frecuencia cardíaca y observamos si no hay fracturas o hay fracturas, y uno pregunta de dónde viene un accidente en motocicleta y cómo fue la caída. Entonces uno va ahí en emergencia sobre el pucho, rapidingo, tanto el médico como el personal de enfermería ya sabe su trabajo, sabe lo que tiene que hacer. Ya una enfermera, un auxiliar, ya está buscando una vía para colocar un suero fisiológico. Nadie de entradinga va a colocar un suero glucosado, primeramente un suero fisiológico, porque se necesita una vía para cualquier eventualidad. Entonces, desde el punto de vista urológico, como urólogos, nosotros tenemos que ver, primero, ¿hay sangre en el meato? ¿Está orinando con sangre? No está orinando. ¿Por qué? Porque cualquier trauma vesical, cualquier trauma uretral, lo primero que aparece en el meato es la sangre. Ahora, existe una hematuria y una hematuria macroscópica, ¿no es cierto? Entonces nosotros observamos la uretra y si está sangrando un poquito y preguntamos, ¿orinó el paciente? Sí, doctor, orinó espontáneamente, bendito sea Dios. Al orinar el paciente espontáneamente, yo ya descarto algún problema uretral. Puede que haya un golpe en la uretra, un trauma uretral, pero está orinando. Quiere decir
que la vía, el conducto desde la vejiga hasta la punta del pene, estará golpeadito, estará machucado, pero está orinando, ¿cierto? Entonces, ¿habrá necesidad de poner sonda vesical? No. La tomografía, nuevamente, cuando veamos nosotros un paciente traumatizado en emergencia, no vayamos nosotros a ver, hágale una ecografía, hágale una urografía, no, directamente una tomografía, ¿ya? Ahora, la cistografía retrógrada existe cuando hay una perforación de vejiga, pero ya la cistografía retrógrada ya no es una urgencia que prácticamente que nos lleve la vida del paciente. Se puede romper la vejiga, se rompe, va a salir orina, va a sangrar un poco y no es más. Si sangra la cavidad peritoneal va a ser un cuadro, una peritonitis isquémica, pero la presión arterial va a permanecer estable. Habla una taquicardia por el cuadro peritoneal, pero la presión está estable. Ya vamos a ver en detalle todas estas cosas, ¿no? Y si hay un cuadro, una irritación peritoneal, pensaría yo, semejante accidente, ¿será que hay una lesión de víscera hueca? Entonces tenemos que observar y ver. Buscaré, ya comienza, luego de la palpación, luego de buscar vía, comenzamos a palpar al paciente. ¿Desde qué hora más o menos no orinó? ¿Cuándo fue el paciente? ¿Qué ocurrió? Uno va preguntando a las personas que están cerca, ¿no es cierto? Y la cistografía retrógrada nosotros realizamos cuando vemos que el paciente no orinó, o si no, dice, sí, salió orina con sangre. ¿A qué hora ocurrió esto? Temprano, doctor, pero hasta ahorita no ha vuelto a orinar. Entonces, la presión está estable. Entonces, ¿dónde está yendo esa orina? Les conté a ustedes el caso de las dos mujeres que pelearon por el hombre, ¿no es cierto? Cuando resulta que aquí, frente a al mercadito aquí del mercado Abasto, estaba un joven, un señor con una señorita, pero apareció otra señorita. Las dos se brincaron y de allá, del primer piso, cayó a la planta baja, cayeron las dos juntas, una sobre otra, pero por suerte sobre la grama, no cayeron sobre ese grama. Una encima de la otra. ¿Quién cree que llevó la peor parte? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. La de arriba. La de arriba pues, cayó y el golpe repercutió para arriba. Repercute para arriba. Entonces, eso ocurrió un día viernes a las 8:30, 9 de la noche, cuando estaba comenzando la fiesta. Y llegó al Hospital San Juan de Dios, en la mañana era cumpleaños de un colega, y estábamos comenzando nosotros a comer unas salteñitas, eran las 9 de la mañana, día sábado. Y dije, doctor, hay una paciente en emergencia para evaluar. Bueno, voy, la veo a la mujer y bueno, a ver, cuénteme cómo llegó la señora. Doctor, eran las 9 de la mañana y llegó la mujer a peningas caminando en esta posición. Esta es una posición antiálgica, ¿no es cierto? Y cada que caminaba sentía un dolor intenso. Bueno, y le preguntamos nosotros a qué hora había orinado. Y la señora dijo a las 8 de la noche, doctor. ¿Y qué le hicieron? Le pusimos una sonda, porque no había orinado. Y salió como 2.500 centímetros cúbicos de orina. Y mire, la mujer está chalinga. Y como que la veo a la mujer tranquila. ¿Usted está bien, señora? Sí, doctor, ya no estoy tan mal como cuando llegué acá. Bueno, la presión, la orina clara. Orinó, pues sí, bueno, ¿cómo fue el golpe? Fue así. Bueno, no la voy a despachar a la casa. Vámonos al servicio de urología. Se va a quedar para que la observemos. Y bueno, la mujer se fue caminando de la emergencia a la sala de urología, que antes era donde es terapia intensiva, ahí. Llegó la mujer, estaba el día sábado,
Domingo en la tarde me llama el residente, me dice, doctor, la mujer quiere irse. Bueno, sacarle ¿cómo está bien, doctor Chalinga? Está eliminando gases, está comiendo todo tranquila, pero quiere irse. Sacarle la sonda, pero no se va mientras no la veas que orina. Entonces, sacó la sonda y vino a la corteja del residente una señorita de Montero, vino a visitarlo al residente, y se fueron, dice, para allá, para el río Piraí, y llegó a las 9 de la noche. Llegó el residente y llegó y, bueno, no me llamó, no pasó nada. Yo pensé que ya se había ido pues la mujer. Llegué el día lunes y la veo a la mujer otra vez con sonda. Y lo llamé al residente. Contame la verdad, ni una mentira. Te pido una mentira y estás pegado. Pido toda la verdad. Y mirándome a los ojos, dime la verdad. Porque es verdad, pues cuando uno miente, clarito se nota la mirada. Llegó mi corteja, doctor, y nos fuimos a las cabañitas y me quedé, doctor, hasta las 9. Hasta las 9, o sea, ¿y a qué hora le sacaste la sonda? A la hora que le hablé a usted, doctor, eran las 12:30, ¿no? ¿Y a qué hora volviste? A las 9:30, 10. Y le encontré a la mujer tal cual llegó, doctor. Otra vez así, dolorida. Y como en emergencia le habíamos puesto la sonda, le volví a poner la sonda y la mujer mejoró. Ah, no. Ya, al ratinho. La vejiga, por delante existe un espacio que se llama el espacio prevesical o de Retzius, que es extraperitoneal, no está en contacto con los intestinos, pero la pared posterior sí está en contacto con la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué pasó? La mujer cayó encima. Justo el golpe, si yo le doy un golpe a este joven aquí, el golpe no va a pasar nada aquí adelante, va a repercutir en la parte posterior. Entonces la mujer, como era macanudita, rompió la pared posterior de vejiga. Entonces esa orina entró a la cavidad peritoneal. Esa posición antiálgica estaba indicando que había un cuadro abdominal. La orina, entró orina. Si entra orina a la cavidad peritoneal, va a ocasionar una peritonitis química. Entonces, le pusieron la sonda, justo la sonda entró al huequito donde estaba la cavidad peritoneal. Se vació toda la orina de la cavidad, la mujer mejoró considerablemente y listo. Entonces, el día domingo, cuando el residente le quitó la sonda y se lo dejó hasta las 9 de la noche, o sea, 9 horas, la mujer no orinó. Y yo le dije, dile que tome agua a la mujer, orinando se va. Seguramente le plantó la cantidad de agua y hasta las 9 de la noche otra vez hubo diuresis, pero no hubo micción, porque toda esa diuresis se iba a la cavidad peritoneal y otra vez comenzó a producir una irritación peritoneal. Por eso la posición antiálgica. Como el tipo había estado, como ya habíamos ido a verlo a la emergencia, entonces él le puso la sonda, otra vez le vació el contenido de orina y al día siguiente la mujer estaba chalinga y al día lunes, no, ahí mismo a la sala de cistoscopía. Metimos el cistoscopio y así era el huequito en la cavidad, en la pared posterior que tiene justo comunicación con la cavidad peritoneal. Directamente a cirugía, suturamos vejiga, sonda 7 días y se acabó. Entonces, son cosas que pueden ocurrir, son cosas que pasan, pero la anamnesis y los recursos por los cuales uno nunca, si alguien entra dolorido y después se le pasa el dolor, y otra vez no le van a decir váyase a su casa, ¿cierto? Entonces son cosas que pueden, y ahora vamos a ir viendo y vamos a ver en la figura qué ocurrió con esta mujer, pero es una experiencia que les transmito
para que tengan una mejor idea. Ya. La uretrografía es una fotografía de la uretra. ¿En qué caso voy a hacer una fotografía, una uretrografía? Cuando el paciente tenga una hematuria macroscópica o cuando el paciente no orina, ¿cierto? Hay una lesión de uretra. Ya la arteriografía, estamos hablando de una lesión parenquimatosa o vascular renal. Ahí voy a ver, si tenemos una lesión vascular, ya estamos hablando de lesiones mayores. Quiere decir que el grifo está abierto en algún lado. ¿Y cuáles serán los síntomas clínicos que presentará un paciente con una lesión a nivel, ya sea de la arteria o de la vena renal? Taquicardia, palidez. Bien, taquicardia, palidez, ¿qué más? Después comienza el aleteo nasal. ¿Por qué? A ver, vamos un poquito, veamos el por qué. Porque medicina, todo tiene su por qué. ¿Por qué la taquicardia? Intentando compensar la pérdida de sangre y por ende la hipoxia, entonces el corazón bombea más rápido para que llegue más oxígeno. Listo, perfecto. No es lo mismo que toditos los alumnos de urología me traigan oxígeno, pero si perdemos la cuarta parte, los demás tienen que corretear al pulmón a oxigenarse y volver para oxigenar los órganos nobles, ¿cierto? Luego viene por eso aumenta la frecuencia respiratoria y ya comienza, después aumenta la respiración más superficial. ¿Por qué? Porque ya no puede perder tiempo uno aspirando, sino que porque tiene que ir, los eritrocitos tienen que volar a los pulmones para oxigenar. Primero, ¿cuáles son los órganos nobles? El disco duro. Primerito el disco duro, ¿no es cierto? Luego ya tenemos el corazón, tenemos los riñones y de acuerdo a la importancia ya comienzan a fallar los órganos hasta que llega el momento en que si no hacemos algo se muere, ¿verdad? Entonces, lo bueno que cuando hay un sangrado en el riñón, vamos a ver de acuerdo a la anatomía, existe la cápsula renal que se va a romper, pero tenemos otro gran protector del riñón que se llama Hierota, que es grueso. A Dios gracias, es grueso. Entonces, y está rodeada, el riñón está rodeado de tejido adiposo, que ocupa un espacio. Entonces, cuando hay sangrado, el sangrado sale del riñón, pero no perfora la hierota. Entonces, esa sangre choca con la hierota y ese choque que tiene con la hierota hace que el coágulo se endure y ese mismo coágulo comprime la zona sangrante y hace que disminuya el sangrado. O sea, es una protección para el individuo. O sea, nos da un tiempingo más, ¿no? Y por supuesto, ya la urografía intravenosa es cuando nosotros queremos tener un diagnóstico mucho más exacto, pero les reitero, en vez de urografía intravenosa, nosotros tenemos que pedir una urotac, una urotomografía, puede ser con contraste, primero sin contraste, porque cuando es la urgencia es sin contraste, porque tenemos que ver muchas cosas, ¿no es cierto? Pero ya si vemos nosotros que está viniendo de la vía urinaria, ya el paciente está más extático, no hay mucho problema, podemos hacer una tomografía con contraste. La cistoscopía y la urografía retrógrada. La cistoscopía no es un estudio pues que yo quiero mirarlo, no. Si veo que un paciente está sangrando por la uretra, la cistoscopía más bien es una contraindicación ante una uretrorragia, ¿entienden? Entonces, cuando la cistoscopía es útil para la lesión ureteral. ¿Por qué? Porque si yo meto el cistoscopio, aquí está la vejiga, meto el cistoscopio y es como estuviesen viéndolo ustedes. Aquí está el meato ureteral izquierdo y el meato ureteral derecho. Entonces miro a uno y veo qué color está viniendo la orina del riñón izquierdo. Y veo el meato derecho y veo qué color está viniendo la orina del riñón derecho. Entonces veo la calidad de la orina de los dos riñones. Si en este está clarito
y en él está sangrante. Algo pasa en ese lado. Entonces, cateterizo ese meato derecho y mando contraste hacia arriba para ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede que no tenga tiempo, no pueda yo hacerle una urografía. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le haría una pielografía ascendente a esta señorita y no una urografía? ¿Por qué? Porque la pielografía ascendente es para personas alérgicas al contraste. Bien, claro. No le voy a hacer una urografía. ¿Por qué? Porque es alérgica al contraste. Pero la pielografía no está entrando a corriente sanguínea, está subiendo así como sube, va a bajar. Si tiene insuficiencia renal, ¿puedo hacer una pielografía ascendente? Sí. Por supuesto que puedo hacer una pielografía ascendente. Entonces, para esos casos sí nos valemos de la cistoscopía y de la pielografía ascendente. Esto no. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en las lesiones penetrales? Fíjense, de acuerdo a la hemodinamia, si es estable o si es inestable. Cuando es inestable, directo al quirófano, está sangrando, hagan una laparotomía exploradora, desde el apéndice sifoide hasta la sífilis del pubis, un solo tajo. Y abrimos nosotros el abdomen. ¿Por qué? Porque las papas queman, joven. Algo está pasando, de dónde está sangrando. Se levanta, se ven los intestinos, no pasa nada. Entonces será el retroperitoneo. Uno va a buscar el retroperitoneo hasta encontrar el lugar del sangrado. Y cuando ocurren esas cosas, ojalá que vean alguna emergencia. Ojalá que vean. Las compresas, lo primero que uno es comprimir. Localizado el sangrado, uno comprime y de ahí la va con suerito, hasta que de a poquito va levantando y ve de dónde está sangrando. Y uno está preparado con pinzas para ver, para hacer hemostasia correspondiente. Son casos graves, ¿entienden? Entonces, si está sangrando o está perforado un intestino, déjalo, eso no se va a morir porque se perforó el intestino, es que va a morir porque hay un sangrado importante de algún órgano vasizo o de algún vaso importante, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir, cuando esté inestable, directo al quirófano. Y cuando esté estable, dice, si es en la fosa renal, se hace una tomografía abdominal. Si es normal, se observa. Si es anormal, pasa con el urólogo. En la tomografía abdominal suprapúbica, vemos y la cistografía. Si es anormal, al urólogo. Si es normal, observación. Cuando hay lesión en el pene, toda lesión en el pene tiene que ir directamente a manos del urólogo. Y en el escroto también directamente al urólogo. ¿Por qué? Ya en lesión de pene o de escroto, ya nosotros no vamos a decir que este paciente se va a morir, ¿cierto?, por una lesión en el pene. Aunque, no sé, creo que les conté a la mujer de Warner, a un grupo les conté, porque tenemos un caso interesante ahí de una mujer que le mordió en el pene y en el testículo a un hombre. Pero no es una mujer, es otra persona, ¿cierto? Y la historia está muy mal contada y tiene una mordida en la mama izquierda. Pero diferente es pues que muerdan con cariñito, ¿no es cierto?, a que muerdan con bronca. Entonces a este hombre que le guasqueaba a la mujer que la sopa está caliente. Por caliente, guasca. La sopa está fría. Por fría, guasca. Era todo el tiempo hasta que le dijeron defendete. Entonces lo esperó con su botella de trago, le dio trago, quedó neto. El hombre agarró un cuchillo, la mujer agarró un cuchillo, el pene y un testículo afuera, en Warner, y agarró, lo botó. Ya fue cuando vio tanta sangre que se asustó la mujer y llamó a su familiar que vivía en Cerquinga. Vinieron las hermanas, porque las hermanas decían, defendete, ¿hasta cuándo te vas a hacer pegar con este abusivo? Y a la otra se le fue la mano, pues, ¿no? Y trajeron aquí al hospital, el pene vino hasta con un cepe ahí. Entonces, y bueno, trajeron una conservadora y se operó. Bueno, la cosa es que quedó pues con una amputación de pene y una osteotomía quirúrgica, pero de esas buenísimas. Entonces, ahí son vasos que sangran y lo que hicieron
Llamarlo, quiso el enfermero, lo amarró la raíz del pedacito del pene que tenía, lo amarró con una liga de guante, lo amarró y lo mandó para acá. Y eso fue lo que le salvó la vida al hombre, ¿me entiendes? Entonces, son sangrados, pero no son sangrados así como para que se mueran, ¿ya? Entonces, tenemos, ¿cuándo hacer una ecografía? No se ha demostrado que sea de mucha ayuda en la evaluación de un trauma. ¿No? Vuelvo a decir, no pierdan tiempo pidiendo ecografía. ¿Qué pasa cuando hay lesión renal? La lesión renal es la más común del aparato geniturinario. Existe un traumatismo cerrado de abdomen, es responsable del 80 al 85% de todas las lesiones renales. La lesión relacionada de víscera abdominal está presente en el 80% de las heridas penetrantes. O sea, cuando pelea con cuchillo, ustedes saben, el hígado es un órgano grave, pero hasta así no está el riñón. Si le sunchan al hígado, le van a sunchar al riñón. Pero también han visto ustedes la mala suerte de ese señor que le tiraron 3 o 4 sunchones con un punzón justo al riñón. Tuvimos que hacer una nefrectomía, ¿cierto? Son más susceptibles los riñones con trastornos patológicos, vale decir, una poliquistosis renal. El riñón es grande. Por ejemplo, un riñón en herradura. El riñón es grande. Un cáncer renal, un tumor renal, entonces puede sangrar, claro que sí. ¿Por qué? Porque hay una malformación vascular, son casos graves, ¿no es cierto? Aquí están, fíjense, aquí tenemos los riñones, aquí está el hígado, y cualquier golpe que pueda darle, entonces el golpe viene acá, pero repercute siempre en la parte posterior. ¿Cuáles son los datos patológicos tempranos en el trauma renal? Debe ocurrir el golpe en el plano transverso del riñón, siendo el mecanismo de fuera transmitido al centro del impacto del parénquima renal. Lo que les decía, el golpe uno da adelante, pero el impacto es en la parte posterior. El golpe siempre va hacia atrás. Esto se lo anota. Tenemos lesiones de riñón grado 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1, cuando hay una contusión renal y una equimosis a nivel de la cápsula renal. Grado 2, laceración parenquimatosa pequeña en el riñón, en la región de la corteza. Grado 3, ya hay una lesión parenquimatosa renal que se extiende a través de la corteza a la médula. Ya va a entrar en contacto con la vía excretora. Grado 4, laceración parenquimatosa renal que se extiende hasta el sistema colector. O sea, ya entra en contacto con el cáliz y con el infundíbulo y con la pelvis. Ya entró también cursa con trombosis de la arteria renal o de la vena renal. Y grado 5, cuando hay varias lesiones. Grado 4, con avulsión pedicular y lesión vascular penetrante. O sea, esas caídas, por ejemplo, si yo salto de aquí arriba, de pie, con seguridad, los riñones, ¿qué pasa? Por más que estén rodeados de la pelota, el riñón va a ceder y va a volver a su lugar. Entonces, ahí donde se estira y donde se lesiona, ya sea la arteria o la vena, o la arteria y la vena, las dos conjuntamente, ¿no? Ahí está. Grado 1, hay un pequeño sangrado aquí en la cápsula. Grado 2, pequeña lesión aquí en la corteza. Aquí está la corteza médula que no ha entrado en contacto con la vía excretora. Aquí ya prácticamente, fíjense, la lesión, la corteza, la médula ya está en contacto con la vía excretora. Y aquí hay una lesión importante de la vena o de la arteria, o de la vena y de la arteria. Esto es grave, por supuesto. Esto es grave. ¿Cuáles son los datos patológicos tardíos? El urinoma. El urinoma es cuando la orina extravasa y se forma como una, si me permiten, como una laguna de orina, y eso por supuesto va a acarrear problemas, claro que sí. Son laceraciones profundas de la vía urinaria que no se reparan y puede deberse extravasación de orina. ¿Qué va a pasar? Hay una hidronefrosis, se produce una fibrosis perinéfrica que cubre la unión uretero-piel. Jóvenes, la orina es lo más maldito que puede existir cuando
uno cuando sale de su conducto. Me explico. Si tenemos una orina infectada y sale de la pelvis hacia afuera, yo opero y no tengo la precaución de hacer un buen lavado con suero fisiológico luego de haber suturado la pelvis, esa orina me hace esto. Me agarra el tejido vecino, se produce una fibrosis y cualquier tejido que esté ahí lo agarra, lo retrae y lo aprende. ¿Van a ver? Puede ocasionar una fístula arteriovenosa cuando hay lesiones penetrantes, pero no son comunes. Y puede ocasionar una hipertensión vascular renal, claro que sí. Fíjense, esto me ocasiona. Era normal, salió orina de la pelvis, se suturó y me está ocasionando una estenosis de la unión ureteropiélica por retracción de la orina. Y si se produce una retracción, ¿qué va a ocasionar? Una hidronefrosis. Aquí tenemos una lesión importante tanto de la arteria o de la vena. ¿Por qué? Porque esa arteria y vena se estiraron, se fueron para abajo y hay, lógicamente, tanto la arteria y la vena tienen capas, ¿cierto? Tienen capas. Entonces, hay lesión de esas capas y posterior puede haber una estenosis de la arteria renal o bien puede haber una sección de la arteria o de la vena, claro que sí. ¿Cuáles son los datos clínicos? Los síntomas. Primero, si está en contacto con la vía excretora, ya sea con el cáliz o está con el infundíbulo, con la pelvis, va a haber una hematura. Va a haber un dolor localizado en la fosa renal. Distensión abdominal, puede haber ilio y acompañada de náuseas y vómitos. ¿Cuáles son los signos? No es lo mismo un síntoma que un signo, ¿cierto? Va a haber un choque hipovolémico, equimosis en la fosa renal, fractura de costillas inferiores, fluidos intestinales ausentes y una masa palpable. Ya estamos frente a un urinoma o estamos frente a un hematoma. Si hay masa palpable y acarrea todos estos signos, estamos frente a un cuadro grave. ¿Qué estudios vamos a pedir? Hemograma, examen general de orina, ecografía, tomografía, arteriografía o una gamografía renal. Más importante, todos son importantes, pero más importante es la tomografía, o mejor una urotomografía. ¿Cuáles son las complicaciones? Una hemorragia, una infección, el urinoma, una hipertensión y una hidronefrosis. Son complicaciones cardíacas, ¿cierto? Puede haber una pielonefritis, una fístula arteriovenosa y luego posterior formación de cálculo. Todas estas son las complicaciones que puede presentar. El tratamiento, inmediato al choque y hemorragia. Entonces tenemos que urgente buscar una vía, reponer líquidos y, por supuesto, entrar a cirugía para ver de dónde está sangrando el paciente, cuál es la causa. 85% de las lesiones cerradas del abdomen cesan espontáneamente y solo es necesario hidratación y descanso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos llega al Hospital San Juan de Dios un trauma y se le pide la tomografía, de favor evaluar el trauma renal. Vemos nosotros al paciente que está estable. Bien, a nuestra sala, ¿qué color está orinando? Un poquito con sangre, pero está orinando, no hay para qué meterle sombra. Pero aquí hay un patito, no queremos que te levantes de la cama, ni siquiera orinar. Dieta sin residuos, que tome bastante líquido y observación. Control de presión arterial cada media hora. Primer día, el segundo día está bien, entonces vamos alargando cada hora, cada 2 horas la presión arterial y lógicamente la enfermera tiene que cumplir su trabajo. Entonces no hay variación de la presión arterial, vamos alargando, pero yo no los levanto 4 días de la cama, no los levanto. Ya les conté lo que pasó con el esposo de la doctora, tuvimos que volar el riñón, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros tratamos de ser conservadores? Porque muchas veces la hierota está parando el sangrado y llega a cicatrizar. Cicatriza y uno observa y no pasó nada. Pero cuando llegó un paciente
de aquí del torno, un albañil que estaba por estirar su brazo, por sacar una manga de allá, se cayó y cayó justo en la barda del vecino. Un golpe y de allá cayó y se vino. Tuvo una hematuria a la sala de urología y se veía en la tomografía una lesión renal, se veían los coágulos, pero el paciente estaba 4 días en cama sin levantarse, eliminando orina, defecando, lanzando gases. Se levantó, comenzó a caminar, orinó perfectamente bien, pero no te vas a ir todavía. 4 días más 12, al 6.º día, doctor, quiero irme porque mi mujer, claro, la pobre mujer jovencita, este era muchacho, tenía una hijita, ya, anda. De aquí al torno, no sé cuántos rompemuelles hay, ¿no es cierto? El taxista no vio un rompemuelle, le plantó directo, saltó y sintió el dolor y sangre divina, media vuelta para atrás, directo a quirófano, nefrectomía. Por ese motivo, porque muchas veces la lesión puede ser en el parénquima, pero está quietinga la lesión. En el momento que nosotros abrimos yerota para explorar el riñón, podemos dar puntos y puntos, se dan puntos en X o puntos en U para tratar de parar el sangrado. Pero cuando no se consigue parar el sangrado, porque generalmente ocurre eso, es difícil parar un órgano que está sangrando. Afuera el riñón, termina en nefrectomía. Entonces, cuando lindo fuera que la lesión sea en el polo superior o en el inferior, una nefrectomía parcial y se acabó el inferior. Pero cuando ocurre a nivel, generalmente son por el lugar donde entra la arteria o la vena, ahí donde ocurre mayormente los traumas. Entonces, eso termina en nefrectomía y nosotros sabemos que hagamos lo posible por no entrar a cirugía, porque generalmente terminan en nefrectomía. Entonces, para tratarlo de salvaguardar el órgano, es que hacemos lo imposible por salvarlo. Pero el paciente tiene que mantener una clínica estable. Cuando es inestable, directamente a cirugía. Ahí no hay cirugía. Por ejemplo, le mostré ese riñón traumatizado, ¿no es cierto? Acuérdense de la imagen. Ahí no hay cirugía, pues está sangrando harto ese paciente, directo a cirugía, afuera del riñón y no hay más. Lesión de ureter. Saben ustedes que tenemos aquí el riñón, tenemos tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Toda lesión en tercio superior y tercio medio es lo más sencillo. Anastomosis, término terminal. Lee. Toda lesión en el tercio inferior del uréter es neoimplante en vejiga. Se corta ese uréter y se lleva y se implanta en otro lugar de la vejiga. Esa es la conducta. Repito, tercio superior, tercio medio, anastomosis término terminal. Tercio inferior, reimplante en vejiga. Esa es la conducta. ¿Listo? Entonces, es un procedimiento quirúrgico difícil. Lesión con arma pulsocontacto penetrante, hay una masa pélvica, hay trastornos inflamatorios pélvicos y puede ocurrirse, puede pasar después de un tratamiento con radiación. Ahí lo complica el panorama, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fisiopatología? Puede haber una sección accidental del uréter en algún procedimiento. Generalmente, los ginecólogos, cuando están haciendo alguna cesárea, o lo ligan o lo seccionan. Entonces, dejan su drenaje, se va la paciente está estable, pero el doctor está echando mucho por el drenaje. No para de echar. ¿Cómo puedo saber si lo que sale es orina o qué? Sangre no es, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se le podrá pedir una creatinina en esa orina, en ese líquido que está saliendo? Claro que sí. Claro que sí. Ustedes recolectan y pidan un análisis del contenido de lo que están recolectando.
pídanle una creatinina. Se indica creatinina, orina, pues no hay dónde perderse, ¿no es cierto? Además, la cantidad y el drenaje de lo que viene. Generalmente los drenajes nosotros que dejamos, pero paulatinamente, día que pasa, va disminuyendo. Pero si esto se mantiene estable y sigue, algo pasa, ¿no es cierto? Entonces, ya nosotros tenemos que identificar. Las masas pueden desplazar al ureter y engullirlo provocando una fibrosis reactiva. Claro que sí. Cuando los ginecólogos operan algún tumor o algún problema ovárico, ese proceso inflamatorio lo puede agarrar al ureter. Y si lo agarra al ureter y lo fibrosa, ¿qué va a pasar? Hidronefrosis. Hidronefrosis. La paciente va a presentar dolor en la fosa lumbar. Me duele, doctor, me duele, ecografía, hidronefrosis. Listo. ¿De qué lo operaron, señora? Tengo una cirugía ginecológica, me operaron un tumor de vejiga ya. Entonces, frente a eso, ya sabemos nosotros que está dilatado el riñón. ¿Qué estudio haríamos para ver qué es lo que está pasando o dónde está la lesión? Urografía excretora. Bien, una urografía excretora, ya. Otro. Una placa simple de átomo. La placa simple no va a mostrar Ecografía. nada. Puede ser que muestre los gases que están tirados a un lado nada más. ¿Cómo? Una ecografía, ya les dije, me va a mostrar la hidronefrosis. La urografía está bien, porque me va a identificar TAC, tomografía. la TAC. Pero, claro, Va a servir, pero fíjense, está el riñón y está con hidronefrosis. Yo tengo que saber para reparar, a saber dónde está la lesión o qué es lo que está pasando, necesito un estudio contrastado, o una urografía excretora, o una urotac con contraste, o bien en retro, se llama Hielografía ascendente. ¿Se acuerdan de la señora que le ligaron el ureter y se pasó la pielografía ascendente? Pasaba un poquito, pero se veía en el tercio medio de la lesión ureteral. Les digo, lo más sencillo, se corta y se une y se acabó el chiverío. Entonces, yo no me voy a meter a liberar el ureter, no. Yo identifico el ureter, lo saco de ahí o lo separo, corto y llevo a un lugar sano y lo anastomo y se acabó. Es lo más sencillo, ¿ya? ¿Cuáles son los datos clínicos? Síntomas: fiebre, dolor, hilo paralítico con náuseas y vómitos. Signos: ¿puede haber una peritonitis aguda? Claro que sí, si hay comunicación con la cavidad peritoneal, ¿no es cierto? Y se puede fistulizarse hacia la vagina. Estudios complementarios: hemograma, tomografía, radiografía, ureterografía retrógrada, urografía intravenosa, gammagrafía, en fin, vean acá. Aquí está el riñón y aquí vemos que está con contraste y aquí está extravasando el contraste. La lesión está en este sector. Esto ya es de la especialidad, yo no les voy a decir respondan así. La urografía aquí está extravasando, entonces el ureter es finingo, delgadito. Para facilitarme la cirugía, esto ya está operado, ya es una zona fibrosa, ya es una zona cicatrizal. Yo meto por abajo un catéter, una cistoscopía, cateterizo el ureter y lo meto hasta donde llegue. Y si topa, ahí lo dejo. Cuando yo abra, voy a sentir el ureter, porque voy a sentir el catéter dentro del ureter. Entonces lo sigo y aquí arriba no me va a ser difícil encontrarlo. Este sector es el que va a complicar la vida, pero aquí tengo yo aquí abajo el catéter dentro del ureter y eso se toca, porque es plástico y se toca claramente. Entonces tocándolo separo, secciono el ureter, secciono acá, libero un poquito el riñón o libero el ureter y anastomo su cosa. Se acabó. No es gran cosa, no hay mucho problema. El diagnóstico diferencial puede confundirse con una obstrucción intestinal, puede. Puede confundirse con una peritonitis posquirúrgica, puede. Una infección posquirúrgica, puede. O una pielonefritis aguda posquirúrgica, puede. Son diagnósticos diferenciales de esta patología. Tratamiento: tiene que ser un tratamiento inmediato. Entre menos tiempo existe, mejor pronóstico.
Por supuesto que sí. Si dejamos que pase, se va a fibrosar y ahí sí que es grave. Tuvimos nosotros que hacer una nefrectomía porque nos llegó la complicación después de 3 meses y medio. No hay forma de llegar, no hay. Todo es así, como querer meter por esto los dedos y no se puede. No hay cómo llegar cuando toma mucho tiempo. Porque la orina, ya les dije, extravasa la orina y eso provoca una fibrosis y una retracción que no se puede. Donde ustedes quieren separar, sangra. Entonces, cuando vemos afuera del riñón, no hay más cultivo. Hay que hacer un debridamiento completo, anastomosis espatulada, libre de tensión, cierre hermético, endoprótesis. Endoprótesis quiere decir colocar un doble J. Y drenaje retroperitoneal. Siempre que nosotros anastomosamos en los ureteres, siempre dejamos un drenaje hacia afuera. Igual que han visto ustedes a la próstata, ¿no es cierto? Dejamos un drenaje en el espacio prevesical porque suturamos vejiga, pero la sutura de la vejiga no es pues hermética. Filtra un poquito de orina y por ese drenaje que dejamos sale esa secreción hasta el tercer día, no da más afuera y se acabó el cierre. No hay problema. En el uréter inferior hay que hacer un reimplante vesical con enganche al psoas. No siempre hay que hacer enganche al psoas. Nosotros hacemos enganche al psoas cuando el ureter se me hace cortito y tengo que fijar las psoas y me la tengo que traer la vejiga hacia ese lado. Pero si uno lo libera el ureter y uno puede meter la mano hasta el riñón y liberarlo para que alcance, no precisamos hacer esas maniobras. En el ureter medio, aquí está lo que les decía. Ureteroanastomosis. En el ureter superior, ureterostomía, término terminal. ¿Para qué se van a confundir? Lo importante es, reitero, tercio superior, tercio medio, anastomosis, término terminal. Tercio inferior, reimplante. Se acabó el chiverito. No le pongan ahí ustedes con fijación al psoas, con enganche, nada. Reimplante y se acabó. ¿Qué pasa con las lesiones en vejiga? El 90% de las fracturas pélvicas están relacionadas a lesión vesical. El 90%. ¿Y cuándo ocurren estas lesiones vesicales? Los sábados en la noche o viernes en la noche. ¿Por qué? Porque de aquí viene viernes, oye, vamos a una fiesta ahí con un amigo, traguitos, peladas ahí. Toman sus tragos, y ¿por qué siempre la vejiga sufre este trauma? ¿Por qué siempre la vejiga? ¿Qué hace el alcohol cuando uno toma trago? Aumenta la diuresis. Aumenta la diuresis. ¿Por qué? Inhibe la hormona antidiurética. Eso me gustó. ¿Cómo? Inhibe la hormona antidiurética. Porque inhibe la hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética enloquece y orina cada ratín. No van a decir que nadie nunca en esta la bebido, le han echado su traguito, hombres y mujeres, por supuesto que sí. Entonces al día siguiente uno despierta sediento y agarra, tiene que apagar el incendio y tomar bastante agua. ¿Por qué? Porque el intravascular está seco y tenemos que reponer. Ya, porque el síntoma sed me está diciendo que necesito agua, necesito llenarlo a las cañerías, las arterias, las venas necesitan agua. Entonces, tomamos bastante agua y eso va reponiendo hasta que desaparece el síntoma de la sed. ¿Por qué? Porque nos deshidratamos, pues es una deshidratación importante. Lo mismo da tomar chichacoya, whisky, ron, cerveza, lo que sea. ¿Por qué? Porque es alcohol. Y el alcohol inhibe, todo alcohol inhibe la hormona antidiurética. Ahí está. Puede ser por una lesión iatrogénica, puede ser. El 20% se relaciona a la lesión uretral. ¿Por qué? Primero porque, a ver, los dos estamos chupados y agarra, ¿qué me la miraste? Que yo no la miré, que me la miré. Comienza la pelea. Y cualquier golpe en hipogastrio, como toman trago, siempre, como la hormona antidiurética está inhibida,
entonces siempre va a encontrar orina en la vejiga. Ujú. ¿Y qué es lo que buscan las peleas? La patada donde llegan los genitales y ahí se acabó. Porque duele hasta el alma una patada, ¿no es cierto? Entonces, pero a veces no la chuntan y le dan al hipogastrio. Ahí son las lesiones vesicales, cualquier caída, cualquier golpe en motocicleta o en movilidad, un choque en movilidad del volante, ¿dónde va? Al hipogastrio. Entonces las lesiones vesicales son frecuentes, ¿no? Y el 20% se relaciona a lesión uretral. Cuando hay una lesión de la uretra posterior, siempre se acompaña con lesión de vejiga o bien cualquier fractura pélvica, sí o sí va a lesionar la vejiga, jóvenes. ¿Por qué? Porque los pedacitos de hueso son como cuchillas que perforan la vejiga. ¿Cuál es la fisiopatología? Los fragmentos de la pelvis, cuando esta se fractura, pueden perforar vejiga, produciendo ruptura extra ya. Si la vejiga está casi a su capacidad y se recibe un impacto, se puede desgarrar la pared vaciando contenido en la cavidad abdominal. Una peritonitis, es lo que decíamos, siendo una peritonitis química, si se lesiona la pared posterior de la vejiga. O bien puede no presentar diuresis si se lesiona la pared anterior de vejiga. ¿Cuándo va a ocurrir la pared anterior de vejiga? Cuando utilizamos arma blanca. Un zunchoncito, no se va a morir el cristiano, pero no está orinando. Pero está echando un poco de sangre, pero no orina y orina un poco de sangre. Entonces, algo pasa con la vejiga. Son generalmente por arma blanca. Aquí está, fíjense. Esta es la vejiga. Esta es la sínfisis del pubis. Aquí está nuestra glándula. Aquí está nuestra uretra, ¿no es cierto? Nuestra uretra anterior y la uretra posterior. Aquí está el piso pélvico, o sea, el esfínter externo. Entonces, cualquier golpe aquí en la pared, aquí está el espacio terrestre. Este es el espacio terrestre. Cualquier golpe acá adelante va a repercutir aquí en la parte posterior. Y aquí está la cavidad. Todo esto está en contacto con la cavidad peritoneal. Lesiona, se rompe la vejiga por acá. Toda la orina se va a entrar a la cavidad peritoneal, nos causa una peritonitis química. ¿Cuáles son los datos clínicos? Dolor pélvico, incapacidad para la micción. Claro, ¿qué va a orinar si la orina está saliéndose de su conducto, de la vejiga? Pues no. Micción por rebosamiento con macrohematuria. Los signos, choque hemorrágico y abdomen agudo. Estudios complementarios, hemograma, urocultivo, tomografía, radiografía y la cistografía. Ahí prácticamente es importante la cistografía. ¿Por qué? Porque en un ratingo uno se da cuenta y con extravasa, fíjense, meto contraste, la uretra está indemne, la uretra peneana, la uretra anterior y posterior, meto sonda pero meto contraste a la vejiga, miren lo que pasa, se sale de su capacidad vesical, va para afuera, entonces ruptura de vejiga. Y es lo más sencillo reparar una vejiga. ¿Cuáles son las complicaciones? Puede haber un absceso pélvico, peritonitis tardía, y esto sí es grave porque ocurre con frecuencia, que es la incontinencia urinaria. ¿Por qué la incontinencia urinaria? Porque, imagínense, por aquí está la próstata y aquí está el esfínter externo, o sea, el estriado. Entonces, cuando se lesiona el esfínter estriado, ahí es donde se presenta la incontinencia urinaria. Y eso sí que es grave y feo. Tratamiento, tratar el choque y el tratamiento quirúrgico. Cuando hay una ruptura extraperitoneal, se puede dejar drenaje y se debe operar si existen coágulos grandes o lesiones en el cuello vesical. Entonces, la pared anterior no es problema reparar. Se abre acá y ya está en vejiga, sutura, y fíjate lo que tiene que hacer. Revisa los meatos, vea que hay orina. Usted abre la vejiga y están los dos meatos. Lo topetea un poquingo y el ureter se contrae y envía orina clarita, ya sea del derecho o del izquierdo. Si está viniendo orina clara, quiere decir que todo el ureter y el riñón no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, el problema es vesical nomás. Si es ruptura intraperitoneal, o sea, transperitoneal, con cierre, mire eso.
Yo no escribí. Con cierre de vejiga, retirando todo el líquido extravasado. O sea, cuando hay peritonitis química, uno abre y uno debe lavar con suero fisiológico tibio por lo menos con unos 3 litros en la cavidad. Mete y lava, mete, y como lava un tripa, mete su mano y chocoplón, casita aspira, otra vez suero tibio, otra vez hasta que uno cree que está limpio y lo cierra, ¿no? Y si hay una fractura pélvica, y si hay un hematoma pélvico, hay que hacer una reparación con gran cantidad de volumen que puede albergar. ¿Por qué? Aquí estos jóvenes, cuando hay un hematoma pélvico, generalmente los traumatólogos no saben entrar a vejiga. Los llaman en el San Juan de Dios. Cada vez que hay esto, urólogo de turno, ¿quién? Los traumatólogos. A ver cuándo aprenden, pues por lo menos. Entonces ellos quieren entrar y nosotros les mostramos la vejiga, los separamos su vejiga y vemos, mira, la vejiga está bien, es nomás el hueso. Entonces ahí ellos ponen sus pernos, sus tornillos, sus fierros y nosotros dejamos una sondita en vejiga y se acabó el chivo. Las lesiones en uretra. En uretra la cosa cambia. Como urólogo les digo, jóvenes, yo puedo lidiar con cualquier trauma y lesión y complicación de ureter, de riñón, de vejiga, pero uretra es lo más maldito que puede existir. Porque la uretra hay que dilatarla, se cierra, se dilata y está constantemente haciendo dilataciones y por supuesto una estenosis de uretra a cualquier persona le altera la vida, joven o viejo. Mayor frecuencia en hombres relacionadas a fracturas pélvicas o caídas en silla de montar. Puede haber una división de la uretra en posterior y anterior. Las caídas a horcajadas. ¿Quiénes han andado harto en bicicleta? Yo. Y cuando uno le pela al pedal, se suelta y el golpe viene aquí abajo y duele lindo. Entonces, jóvenes, esas son las caídas horcajadas. ¿Por qué? Porque en este sector del periné, la uretra está bien superficial. Y son traumas que pueden ocurrir. Por eso es que uno, a veces a mí me tocó, no les voy a mentir, mamá, estoy orinando con sangre, a ver, pero estás orinando, sí, al médico, porque me caí, pues. Y agarré, no, estaba yendo yo en la... Mi amigo quería manejar bicicleta. Yo le saqué la bicicleta a mi padre, que era más grande. Yo me senté en la montura, que era pelado. Y mi otro amigo iba manejando y yo estaba sentado. Entonces, cuidado la piedra, le dije. Le planté encima la piedra y yo de la montura salté justo al barrote. Y ahí fue que hubo hematuria. Claro, ahí en ese pueblo que está orinando, si déjelo nomás, póngale pañito frío, con paño frío, todo, gracias a Dios, muchacho, no pasó absolutamente nada. Y ahí es que cuando uno tiene estas fracturas en silla o caídas en silla de montar, son frecuentes, ya sea cuando uno está en algún árbol o en bicicleta o cualquier patada que uno le dan y le dan en la región perineal, justo lesionan uretra, joven. Fíjense, aquí tenemos la uretra posterior o prostática y la uretra anterior, la uretra peneana y la otra vulvar. Aquí está la membranosa y aquí está la prostática, ¿ya? Entonces, generalmente cuando hay lesiones de pelvis, hay una sección de la uretra, o sea, se rompe la uretra y esta parte se va para arriba y esto queda ahí. Síntomas: sangre, Hematuria macroscópica. pero no hay micción. Hay globo vesical, pero no hay micción. Entonces, cuando nosotros palpamos y la vejiga la palpamos muy arriba, ¿por qué? Porque la vejiga se fue para arriba. Entonces, nosotros cuando vemos estos cuadros, ya lógicamente es una preocupación. ¿Por qué?
Porque si esto se separa, imagínense el futuro de ese paciente. Ahí nosotros lo que hacemos, ¿qué es? El famoso telescopaje. No les voy a preguntar esto, pero van a saber que nosotros entramos y no entramos directamente a reparar la uretra. Damos un punto acá y anudamos para que esto se junte. Y otros puntos no son uretrales, son parauretrales. ¿Para qué? Para que la uretra se junte o se acerque, no se aleje. Entonces, ya les digo a ustedes, la uretra nunca se debe operar y allá nomás ahorita. No, se debe esperar a que enfríe el cuadro. Cuando enfríe el cuadro se hace una uretrografía y con la uretrografía yo me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer. Pero ya hice gran cosa con aproximar la uretra. Si vemos nosotros que está cerquita y la lesión es pequeña, corto ese pedazo y hago una anastomosis terminal, abordo por el perineo, ¿entienden? Entonces hay vías de solución. Lo terrible es cuando esto se separa. No hay manera de llevar esta uretra hasta esta uretra. No hay cuando pase el tiempo. Se quedan definitivamente con una talla vesical. Y eso es triste y es grave, ¿no es cierto?, para una persona. Lesiones de la uretra posterior. O sea, estamos hablando de la parte de la uretra prostática, porción prostática y membranosa. La lesión se lesiona con frecuencia y pasa a través del piso pélvico y el esfínter urinario voluntario, o sea, el esfínter externo. El esfínter interno es involuntario, que está en el cuello de la vejiga. Que se lesione, no hay ningún problema. El problema es cuando se lesiona el esfínter externo al voluntario, o sea, el estriado, el que obedece nuestra voluntad. ¿Cuáles son los datos clínicos? Hay síntomas y signos. Síntomas: dolor en hipogastrio, incapacidad para orinar, antecedentes de lesión por aplastamiento de la pelvis. Signos: sangre en meato urinario, dolor suprapúbico, la palpación, presencia de fractura pélvica y hematoma pélvico grande. Le digo que eso se crece y ya cuando vemos nosotros, nos preferible, abramoslo al paciente, abrimos y lo primerito que yo busco, que se debe buscar, es los cabos de la uretra. Y damos un punto y acercamos, parauretrales, acercamos y anudamos. Y lo dejamos, hacemos una talla vesical y dejamos unos 2 o 3 meses. Pasa el proceso agudo, se enfría el cuadro y de qué manera yo voy a saber qué es lo que está pasando. No le voy a meter una sonda por la uretra. Primero cierro la talla vesical, pues no. Cierro la talla, dejo que la vejiga se llene, despierto el deseo de micción y vemos a ver orinar. Si orino un chorringo, bendito sea Dios, hay comunicación de la uretra. Ahí hago una cistoscopía o hago una uretrografía, como ustedes quieran, magnifico, veo qué es lo que está pasando en la uretra y de qué manera voy a solucionar y ampliar esa uretra. Puede ser una uretrotomía interna. La uretrotomía interna es con un cuchillo, uno abre la uretra, está cerrada, la abre, pasa una sonda y la deja por lo menos unos 21 días que la uretra cicatriza alrededor de la sonda. Entonces hay muchas maneras de solucionar, pero no les voy a mentir, no crean que con abrir una uretra, listo, definitivamente mentira. Se vuelve otra vez a cerrar hasta que uno tiene que ir dilatando constantemente hasta que cuando la uretra está como la palma de la mano, se acabó el problema recién, pero toma mucho tiempo, ¿ya? Estudios complementarios hay que hacer, aquí está la vejiga, aquí está la uretra, radiografía abdominal, una uretrografía, nunca realizar uretroscopía. No puedo yo, ante una lesión de uretra, meter el cistoscopio a ver qué es lo que está pasando, no puedo. Si tengo una lesión, imagínense mi dedo que es hueco, si tengo una ruptura de uretra y meto un cistoscopio, esa ruptura parcial puedo convertirla en ruptura completa por nada más. Entonces, no se debe hacer la uretrocistoscopia. Fíjense, aquí está, complicaciones, la estenosis de uretra.
Impotencia sexual en un 35% cuando se lesionan los nervios erectores y una incontinencia urinaria si hay una lesión del esfínter externo. Todo esto no te lo jodes, ¿ya? Tratamiento, tratar el choque, una cistotomía suprapúbica, laceración incompleta uretral sana espontáneamente, la reconstrucción uretral tardía, realineación uretral inmediata. Esto es lo que les digo. La reconstrucción uretral debe ser más o menos a los 3 meses, pero la realineación debe ser inmediata. Si yo detecto que mi globo vesical está arriba, yo no lo voy a decir, una tallita. No, señor, yo sé que esto, si lo dejo, va a ser grave para ese paciente. Entro y hago la realineación inmediata, como si telescopante. Lo junto y se acabó el chirurgia y lo dejo ahí. Ya después veremos cómo se va a solucionar. Bueno, es un tema corto, bonito, así que hasta ahí llegamos. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Qué fue la sensación de la resolución moderna? ¿Perdón? ¿Qué fue la sensación Primero, no vas a ver bien los bordes de tu uretra. No lo vas a detectar, no lo vas a ver bien. Segundo, tenés un proceso inflamatorio, vas a tener hematoma, vas a tener lesión que está cerca de tu zona donde vas a suturar. Entonces vos no podés meterte esa zona, espera que se enfríe, pasa todo el proceso y recién vas a hacer un buen trabajo. Ahí vas a detectar los bordes de la uretra, todo lo que vos hiciste, pero esa aproximación inmediata, cuando hay ruptura completa de uretra, eso sí hay que hacerlo inmediatamente. ¿Ya? Dígame.